Mis padres me obligaron a pagar las deudas de mi hermana por años diciendo que era mi deber familiar, pero cuando ellos cayeron en la ruina y me exigieron salvarlos, acepté a cambio de la casa familiar. Ahora que la escritura está a mi nombre, tienen 24 horas para desalojar. Mi nombre es Ricardo, tengo 34 años, y si te soy sincero, llevo la mayor parte de mi vida sintiéndome como el cajero automático de mi familia. Mi hermana mayor, Carolina, ha sido un pozo sin fondo desde que tengo uso de razón, siempre metida en deudas que nunca pagaba, trabajos que duraban un suspiro. Y una habilidad innata para arrastrar a mis viejos a sus problemas. La típica historia, pero magnificada hasta el punto de la locura. Mis padres, Laura y Miguel, siempre tuvieron esa jodida mentalidad de la sangre es más espesa que el agua, pero esa máxima solo aplicaba cuando se trataba de rescatar a Carolina de sus desastres. Si yo tenía alguna necesidad, algún proyecto, algún sueño, la respuesta era un eco ensordecedor de arréglatela solo, Ricardo, ya eres un hombre hecho y derecho. Pero si Carolina se metía en un lío, si el banco le iba a quitar el coche, si no tenía para pagar el alquiler de su apartamento de mierda, ahí sí, el deber familiar caía sobre mis hombros como una losa. Desde que empecé a ganar dinero de verdad, allá por mis veintitantos, cuando mi startup de diseño gráfico empezó a despegar y los billetes verdes empezaron a fluir. Cada centavo que no era estrictamente para mi supervivencia básica terminaba en las manos de Carolina o, peor aún, en las manos de mis padres para solventar sus putas cagadas. Pagué su matrícula de la universidad, que por supuesto abandonó al tercer semestre. Cubrí fianzas cuando la arrestaron por robar en tiendas. Me encargué de sus multas de tráfico, sus préstamos bancarios impagos, e incluso, en una ocasión, tuve que pagar un abogado cuando la amenazaron con demandarla por una estafa piramidal en la que se metió. Mis padres me lo exigían, y si me atrevía a rechazarme, la avalancha de culpa era insoportable. Mi madre, con su voz melosa pero llena de veneno, me decía que era un egoísta, que no tenía corazón, que Carolina era mi hermana y mi responsabilidad. Mi padre, con su silencio cargado de decepción, me hacía sentir como la peor escoria del universo. Me lavaron el cerebro tan jodidamente bien que de verdad llegué a creer que, si a Carolina le pasaba algo, sería mi puta culpa. Esa mierda me persiguió por años. Gracias a esa carga, nunca pude construir una vida propia. Mis ahorros eran una broma. Los sueños de comprarme mi propio apartamento, de viajar por el mundo, de invertir en mi futuro, quedaron sepultados bajo la montaña de deudas de Carolina. Mis padres, mientras tanto, vivían cómodos y sin preocupaciones en la casa familiar, una puta mansión en un buen vecindario de los suburbios, con un jardín impecable y espacio de sobra. Mientras yo sobrevivía en un minúsculo apartamento en el centro de la ciudad, sacrificando mi calidad de vida para mantener a esa sanguijuela de mi hermana. Pero hoy, la puta olla a presión explotó. Mis padres me llamaron con la voz entrecortada, casi sollozando, algo que rara vez hacían. Resultó que mi padre, en un ataque de su supuesta visión para los negocios, había invertido todos los ahorros de su jubilación y hasta el dinero de la venta de unas propiedades familiares en una estafa cripto que se fue a la mierda. Estaban en la puta ruina, con deudas hasta el cuello y sin un puto centavo para mantenerse. Y para colmo de males, la joya de la corona, la casa familiar por la que tanto se jactaban, estaba a punto de ser embargada por el banco. ¿Y adivina a quién acudieron? A mí, al hijo desnaturalizado, al egoísta, al que según ellos nunca pensó en la familia. Me exigieron, sí, exigieron. Con una desfachatez que me revolvió el estómago, que les diera una suma considerable para salvar la casa y sacarlos de la puta miseria en la que se habían metido. La cara de cemento que tienen es de puro oro, de verdad. Y justo en ese momento, mientras escuchaba su teatro, algo hizo clic dentro de mí. Toda la rabia acumulada de años, toda la frustración, toda la humillación, toda la mierda que me habían hecho tragar, se condensó en un puto plan. Les dije que sí, que los ayudaría, que los sacaría del agujero. Pero con una puta condición, la casa familiar pasaría a mi nombre. Quería la escritura, el título de propiedad, sin peros ni discusiones. Se quedaron en un silencio sepulcral al otro lado de la línea.
Mi madre empezó a balbucear algo sobre la herencia familiar, sobre cómo esa casa había pasado de generación en generación, sobre el valor sentimental. Le corté en seco, con una voz que ni yo mismo reconocí, tan fría y distante: o la casa es mía, o se van a la puta calle. Elijan. Sabían que no les quedaba ninguna otra opción. Su tono cambió rápidamente de la indignación al ruego, y me aseguraron que mañana mismo iríamos al notario para arreglar todo el papeleo. No sé si me siento como el hijo de puta más grande del mundo o como el puto rey del universo. Probablemente un poco de ambos. Lo único que sé con certeza es que, por primera vez en mi jodida vida, voy a tener algo que es mío, algo por lo que he trabajado, y algo que me quitaron a base de chantaje emocional y manipulación. Y si eso significa que mis padres tendrán que tragarse su puto orgullo y la mierda que me hicieron, pues que lo hagan. Ya me toca a mí tener las cartas en la mano. La venganza, a veces, es un plato que se sirve jodidamente frío. Actualización 1. La mierda ya se había consumado, se había materializado de la forma más fría y calculada posible. Fui con mis padres al notario esa misma mañana. El ambiente era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mis padres, Laura y Miguel, estaban pálidos, con una especie de enfermedad en sus rostros que intentaban disimular con una dignidad que ya no poseían. Mi madre no dejaba de lanzarme miradas de un odio visceral, como si yo fuera el mismísimo diablo encarnado, el traidor definitivo que había osado desafiar el sagrado lazo familiar. Mi padre, por su parte, se mantenía en un silencio sepulcral, con la mirada clavada en el suelo, como si el propio acto de levantarla fuera a desintegrarlo en 1000 pedazos. No hubo reproches directos, no hubo gritos, solo una atmósfera cargada de resentimiento que flotaba en el aire. El abogado, un tipo serio y con gafas, leyó en voz alta cada cláusula, cada párrafo, cada jodida línea del contrato. Era la transferencia de la propiedad, la cesión de la casa familiar a mi nombre, todo el rollo legal que oficializaba mi victoria. Escuchaba atentamente, saboreando cada palabra, cada tecnicismo que sellaba el destino de esa vivienda que había sido la prisión de mis finanzas durante tantos años. Cuando llegó el momento de firmar, se notaba que a mis padres les costaba horrores. Su mano temblaba ligeramente al sostener la pluma, y sus ojos se posaban en el documento con una mezcla de resignación y profunda amargura. En un momento, llegué a pensar que se echarían para atrás en el último minuto, que la vergüenza o el orgullo los harían retractarse, pero no lo hicieron. La desesperación económica era más fuerte que cualquier resentimiento. Necesitaban el dinero, necesitaban que los salvara, y esa necesidad era un yugo que los obligaba a doblegarse. Firmaron, con una lentitud que parecía dolorosa, sellando su destino y el mío. El notario, con su seriedad inquebrantable, me entregó la escritura. En ese instante, sentí una punzada extraña en el pecho, una mezcla confusa de victoria y, sorprendentemente, una pizca de tristeza. Esa casa, que para mí siempre había sido un símbolo de la mierda que me hicieron pasar, de las cargas que me impusieron, ahora era oficialmente mía. Me aseguré, de forma meticulosa y sin dejar margen para errores, de que el pago que yo había realizado fuera directamente, sin desvíos, para liquidar la hipoteca y todas las deudas que mis padres tenían sobre la casa. Ni un solo puto centavo de mi dinero iría a sus bolsillos, no quería que tuvieran la oportunidad de gastarlo en otra de sus habituales pendejadas. Quería que se sintieran la presión de sus propias decisiones, que no hubiera un colchón financiero proveniente de mi esfuerzo. Carolina, por supuesto, no apareció por ningún lado. Ese imbécil no se dignó ni a llamar, ni a preguntar por sus padres, ni a mostrar la más mínima preocupación por la situación. Estaba demasiado ocupada viviendo en su propio mundo de irresponsabilidad y caos. Mis padres intentaron justificar su ausencia, como siempre lo hacían, balbuceando excusas patéticas sobre lo ocupada que estaba o lo difícil que era para ella lidiar con estas cosas. Pero ya no me importaba. Su defensa de Carolina se sentía vacía, hueca, sin la fuerza de antaño. Era como si hasta ellos, en su propia miseria, comenzaran a ver la realidad de la situación de su hija. Cuando salimos de la notaría, les ofrecí las llaves de mi coche. Habían venido conmigo en mi vehículo, ya que el suyo lo habían vendido o embargado, ni siquiera pregunté.
Con una voz que intenté mantener lo más fría y desprovista de emoción posible, les dije, ahora que la casa es mía, tienen exactamente 24 horas para desalojar. A partir de mañana a esta misma hora, si no se han ido, no dudaré en llamar a la policía y los haré sacar a patadas. La cara de mis padres, al escuchar esas palabras, fue un jodido poema. Se quedaron helados, como estatuas de sal. Mi madre fue la primera en reaccionar, y empezó a gritar, a chillar, a decirme que yo era un monstruo sin corazón, que cómo podía hacerles esto a sus propios padres, a la gente que me había dado la vida. Mi padre, Miguel, intentó razonar conmigo, con una voz quebrada, diciendo que no tenían a dónde ir, que estaban en la calle, que no tenían un puto céntimo. Los miré a los ojos, sin una pizca de emoción en los míos. Cada una de sus palabras de súplica me recordaba a años de manipulaciones, de chantajes emocionales, de abusos disfrazados de amor filial. Han tenido años para pensar en dónde iban a vivir si las cosas se le iban a la mierda, les dije, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Yo tuve que pensar en eso todos los días mientras pagaba las putas deudas de Carolina y sus constantes cagadas. Ya no es mi puto problema. A las 10 de la mañana, si no están fuera de esta propiedad, los consideraré intrusos y los haré arrestar. Se subieron a mi coche sin decir una palabra más, el silencio dentro del vehículo era ensordecedor, pesado, lleno de un resentimiento que ya no era solo de ellos hacia mí, sino también el mío hacia ellos. Sabía que les iba a doler, que los iba a destrozar emocionalmente, pero ¿sabes qué? A mí también me dolió, durante años, me dolió hasta el alma ver cómo me desangraba económicamente para mantener sus irresponsabilidades. Y esta, pensé mientras conducía, era mi jodida y merecida venganza. El precio de su libertad de miseria era la pérdida de lo que más valoraban, su estatus, su hogar. Actualización 2. Son las 9:30 de la mañana, y estoy aquí, plantado frente a la que solía ser la casa de mis padres, y que ahora, por un giro cruel del destino y una pizca de mi propia astucia, es mi puta propiedad. El coche de ellos no está por ningún lado, la entrada está vacía, y las luces de la casa permanecen apagadas, dándole un aspecto fantasmagórico. Parece que, al final, cumplieron su parte del trato y se fueron, aunque en el fondo de mi mente, una pequeña parte de mí esperaba que se atrincheraran, dándome la oportunidad de llamarlos por sus nombres y forzarlos a enfrentar las consecuencias de sus años de abuso. Llamé a la puerta un par de veces, con una sensación extraña. El sonido hueco del eco me confirmó que no había nadie dentro. Saqué la llave que me había dado el notario, esa pequeña pieza de metal que representaba no solo la propiedad de una casa, sino también mi liberación, y la giré en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido suave. Al entrar, el silencio me envolvió por completo. La casa estaba vacía, desolada. No habían dejado absolutamente nada. Ni un puto mueble, ni un solo cuadro en las paredes desnudas, ni una sola fotografía familiar que evocara un pasado que ahora sentía tan distante. Se llevaron todo lo que pudieron, supongo que, para intentar reconstruir su mierda de vida en otro lugar, o quizás simplemente para demostrarme que no me dejarían nada de lo que consideraban suyo. Recorrí la casa, habitación por habitación. Los pasillos, el salón donde tantas veces escuché los sermones sobre mi deber hacia Carolina, la cocina donde mi madre me manipulaba con sus lágrimas. Las habitaciones donde me sentía solo a pesar de estar rodeado de mi familia. La misma casa donde crecí, donde me hicieron sentir como una mierda por años, donde cada rincón guardaba un recuerdo amargo de sacrificio y resentimiento. Ahora era solo mía. El silencio era ensordecedor, abrumador. Es raro. No sentí la euforia que pensé que me inundaría. No hubo un grito de victoria ni un baile de celebración. Solo un cansancio profundo, como si años de lucha finalmente hubieran cobrado su peaje. Y una extraña sensación de vacío, una ausencia que me hacía cuestionar si la venganza era realmente tan dulce como la pintan. Es como si, al vaciar la casa de mis padres, también se hubiera vaciado una parte de mí que siempre estuvo cargada de ira. Recibí un mensaje de texto de Carolina hace aproximadamente una hora. Era corto y lleno de la indignación que solo ella podía expresar. ¿Qué hiciste, cabrón? Mamá y papá están en mi casa,
diciendo que los echaste. ¿Eres un puto monstruo? Leí el mensaje y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Ese era el mismo guión de siempre, el mismo papel de víctima que habían perfeccionado a lo largo de los años. Le contesté con una sola palabra, una palabra que encapsulaba todos mis años de sufrimiento y el desenlace de esta situación: karma. No esperé respuesta, ni la quería. Ahora estoy aquí, sentado en el suelo de lo que es oficialmente mi sala de estar, rodeado de 4 paredes vacías y el eco de mis propios pensamientos. No sé qué va a pasar a partir de ahora. Supongo que tendré que empezar de nuevo, reconstruir esta casa y, más importante, mi propia vida. Pero esta vez, será diferente. Cada ladrillo que coloque, cada mueble que compre, cada decisión que tome será para mí, y solo para mí. Ya no hay deudas de Carolina que pagar, ni chantajes emocionales de mis padres que soportar. Es un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control absoluto sobre los colores que voy a usar. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde aquel día en que recuperé la casa, 6 meses en los que he estado inmerso en un proceso de reconstrucción, tanto del inmueble como de mi propia jodida vida. La casa, que antes era un monumento a mi sumisión, ahora está tomando una forma completamente nueva, una que refleja mi propia identidad. Le quité la pintura de mierda que mis padres habían elegido, esa que parecía gritar aburrimiento y conformidad, y la reemplacé con tonos más claros, más modernos. Cambié algunos de los muebles viejos y gastados que arrastraban consigo el peso de tantos años de resentimiento. Poco a poco, estoy transformándola en un lugar que se siente mío, un santuario, no la puta tumba de mis ahorros que solía ser. Es un proceso lento, sí, pero cada martillazo, cada capa de pintura, cada mueble nuevo que elijo, es un acto de liberación. Carolina, como era de esperarse, intentó contactarme un par de veces después de que sus padres terminaran en su miserable apartamento. Me envió mensajes de texto llenos de reproches, intentando nuevamente el viejo truco de la culpa: Ricardo, ¿cómo puedes ser tan cruel? Mamá está enferma por tu culpa, eres un desalmado. Ni me molesté en contestar. Bloqueé su número, borré sus mensajes sin leerlos por completo. No quiero saber absolutamente nada de ella. Su existencia es un recordatorio constante de la razón por la que llegué a este punto, y no tengo espacio en mi vida para más toxicidad. Mis padres, bueno, se instalaron en el apartamento minúsculo de Carolina. Aparentemente, la convivencia es un infierno. La tía Laura, mi tía paterna, que siempre ha sido la única persona decente en esa parte de la familia, me lo contó en una de sus llamadas. Carolina, como siempre, no tiene un trabajo estable, sigue metiéndose en sus habituales líos y, para sorpresa de nadie más que de mis padres, no puede mantenerlos ni a sí misma. Mis padres, en su infinita ceguera, esperaban que Carolina, la misma hija que nunca ha sido capaz de cuidar de sí misma, ahora los mantuviera. Es una jodida broma, una ironía cruel y patética que me provoca una risa amarga. La tía Laura, en su habitual discreción, pero con la necesidad de informarme de la situación, me contó que mis padres no paran de hablar mierda de mí, esparciendo rumores y calumnias entre el resto de la familia. Dicen que los abandoné, que soy un hijo desnaturalizado, que les robé la casa familiar y los dejé en la calle. Pero la tía Laura, con la valentía que siempre la ha caracterizado, me defendió. Según ella, les dijo en la cara que se callaran, que yo hice lo que ellos no pudieron hacer por sí mismos, que mi acto fue una consecuencia de sus propias decisiones y de su negligencia hacia mí. Siempre he querido a la tía Laura, ella es la única que vio la verdad en medio de toda esa mierda familiar. Su apoyo, aunque sea a distancia, significa el mundo para mí. A veces, en las noches, cuando el silencio de la casa es abrumador y los recuerdos se cuelan sin permiso, me pregunto si hice lo correcto. Es una duda fugaz, un eco de la culpa que me inculcaron durante años. Pero luego, como un rayo de claridad, me acuerdo de todos esos años en los que mis ahorros eran un agujero negro sin fondo, destinados a pagar las deudas y los caprichos de Carolina. Me acuerdo de las innumerables veces que mis padres me humillaron, me hicieron sentir insignificante, me manipularon para que les diera mi dinero y mi tiempo, siempre bajo el pretexto del deber familiar.
Y en ese instante, la duda se disipa como el humo. Estoy mejor así, solo en esta casa, en paz conmigo mismo. Sí, es una casa grande para una sola persona, lo sé. Pero es mi puta casa, un monumento a mi supervivencia y a mi resiliencia. Es un espacio donde puedo respirar, donde no hay cadenas invisibles atándome a las decisiones irresponsables de otros. Y esa sensación, la de la libertad, es impagable. Actualización 4. Ha pasado 1 año y medio desde que esta casa se convirtió oficialmente en mi propiedad, en mi jodido santuario. Y te juro que he avanzado a pasos agigantados. Este lugar, que antes era solo un recuerdo amargo de deudas y manipulaciones, ahora es un espacio que me llena de orgullo. He logrado transformar el jardín trasero en algo increíble, un oasis de paz donde puedo relajarme y desconectar del mundo. Pasé horas y horas cultivando plantas, diseñando el paisajismo, y el resultado es algo de lo que me siento genuinamente orgulloso. La casa en sí también está quedando exactamente como siempre la quise, con los colores, la distribución y los muebles que reflejan mi propio estilo y personalidad, no los gustos anticuados y opresivos de mis padres. Es como si cada mejora fuera un paso más hacia la recuperación total de mi vida. Incluso me atreví a invitar a la tía Laura a quedarse un fin de semana. Fue algo grande para mí, una forma de abrir mi nuevo espacio a alguien en quien realmente confío y aprecio. A ella le encantó la casa, se quedó maravillada con los cambios que había hecho. Me dijo, con esa voz dulce pero firme que la caracteriza, que estaba orgullosa de mí por haber salido adelante a pesar de todo lo que me habían hecho pasar. Escuchar eso de ella, alguien que siempre vio la verdad de la situación, me hizo sentir bien, muy bien, una especie de bálsamo para todas las heridas que aún no terminan de cicatrizar. Esas palabras valieron más que cualquier disculpa que mis padres pudieran haberme dado. Mientras mi vida personal y mi nuevo hogar prosperaban, la situación con mis padres y Carolina se ha convertido en un puto desastre total, una verdadera espiral descendente. Carolina, en su inagotable capacidad para meterse en líos, terminó involucrada en problemas serios con la ley por tráfico de drogas. Es la clase de mierda que te esperas de ella, pero, aún así, escuchar la noticia fue un golpe. Ahora está en la cárcel, pagando por sus decisiones de mierda. Y, sinceramente, se lo merece. No hay un gramo de pena en mí por su situación. Mis padres, por su parte, se quedaron completamente solos, sin un techo real sobre sus cabezas más allá del apartamento minúsculo y temporal de Carolina, y sin nadie que los mantenga. Se quedaron sin el parásito al que habían sacrificado mi vida para mantener. Me enteré de la situación de mis padres por un conocido en común, alguien que no estaba directamente involucrado en el drama familiar pero que conocía los pormenores. Me dijo que mi madre, Laura, ha estado bastante enferma. No sé exactamente qué tiene, y para ser honesto, no me atrevo a preguntar demasiado. Hay una parte de mí que tiene miedo de sentir algo, de que esa información reavive la culpa que intentaron meterme por años, de que el viejo patrón de eres un mal hijo resurja. Pero también siento una punzada extraña, una especie de, no sé, de lo que sea que sienta un hijo por sus padres, supongo. Es una sensación confusa, una mezcla de alivio por mi libertad y una sombra de lo que fue mi relación con ellos. Una parte de mí sigue buscando el cierre, supongo, aunque la otra se resiste con todas sus fuerzas. No voy a ir a verlos, no todavía. Necesito más tiempo, mucho más tiempo, para sanar todas estas heridas, para procesar la mierda que me hicieron pasar. Pero saber que están en la mierda que ellos mismos crearon, sin mí para limpiar sus desastres, es, no sé. Liberador, creo. Es una confirmación de que mis acciones tuvieron consecuencias, y que esas consecuencias los alcanzaron a ellos, no a mí. Y en esa liberación, en esa distancia, estoy encontrando una paz que nunca pensé que sería posible. Actualización final. Hoy ha sido un día realmente extraño, de esos que te dejan con una sensación agridulce en el estómago y la cabeza llena de pensamientos que no terminan de encajar. Recibí una llamada del hospital, y el simple hecho de ver un número desconocido con esa identificación me puso en alerta. Era sobre mi madre, Laura. Me dijeron que su estado era muy grave, que le quedaban pocos días, quizás horas. La enfermera, con una voz calmada pero profesional,
Me preguntó si quería ir a verla, si deseaba estar presente en sus últimos momentos. Mi primer instinto fue un rotundo no. Esa palabra se formó en mi mente casi de inmediato, como una barrera protectora. Pero algo, una pequeña chispa, un residuo de años de un lavado de cerebro que te decía que el deber familiar siempre estaba ahí. O quizás simplemente la jodida conexión biológica que a veces es imposible de ignorar me hizo dudar. Fue una batalla interna de apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Al final, la curiosidad o, tal vez, la necesidad de un cierre me empujó a ir. Fui al hospital. Llegué y la escena era deprimente, como suelen serlo esos lugares. Mi padre, Miguel, estaba sentado en la sala de espera, encorvado, demacrado, parecía mucho más viejo de lo que recordaba, como si los años de su propia irresponsabilidad lo hubieran alcanzado de golpe. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi ese resentimiento corrosivo ni el desprecio habitual en sus ojos. Solo había cansancio profundo y una tristeza abrumadora que lo hacía parecer vulnerable. No hablamos mucho. El aire entre nosotros estaba cargado con años de silencios y palabras no dichas. Fue mi padre quien rompió el hielo, con una voz apenas audible. Me dijo que Laura había preguntado por mí, que quería verme. Entré a la habitación. Ella estaba acostada en la cama, conectada a una maraña de tubos y máquinas que monitoreaban su vida. Apenas me reconoció al principio. Su mirada estaba perdida, pero luego, lentamente, sus ojos se enfocaron en mí. Su voz era un susurro apenas audible, ronca por la debilidad. Me miró a los ojos, y con la poca fuerza que le quedaba, pronunció unas palabras que jamás pensé escuchar en toda mi puta vida. Me dijo, lo siento, Ricardo. Te hicimos mucho daño. Siempre quisimos proteger a Carolina, sí, pero te destruimos a ti en el proceso. Sé que no merecemos tu perdón. Solo, quería que lo supieras. Me quedé en shock. Fue como si el tiempo se detuviera. Nunca, en toda mi jodida vida, los había escuchado disculparse por algo. Ni una sola vez. Era la primera vez que escuchaba una admisión de culpa de su parte, y venía de la boca de mi madre, a las puertas de la muerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. No iba a mostrarme vulnerable en ese momento, no frente a la persona que me había causado tanto dolor. No sé si lo dijo porque se estaba muriendo y la cercanía del final le ablandó el corazón, o si de verdad lo sentía. No tengo la respuesta, y quizás nunca la tenga. Salí de la habitación. No me quedé más tiempo. No pude. La disculpa, aunque esperado por tanto tiempo, llegó demasiado tarde para sanar las heridas profundas que tengo, esas que aún me duelen de forma intermitente. Pero al menos la escuché. Esa parte de mí que siempre anheló un reconocimiento de su parte, por fin lo obtuvo, aunque fuera en estas circunstancias tan jodidas. La casa sigue siendo mía. Es un recordatorio tangible de todo lo que he soportado y de todo lo que he logrado. Y aunque la venganza no me trajo una paz total, esa que te hace flotar en una nube, sí me dio una oportunidad invaluable para empezar de nuevo, para reconstruir mi vida bajo mis propios términos. Sin las sombras de mis padres o de Carolina persiguiéndome. Y eso, para mí, lo es todo. Es un nuevo comienzo, y aunque el camino siga siendo incierto, al menos ahora, estoy al mando de mi propio puto destino.